Creía que tenía el control absoluto de su venganza, pero en su noche de bodas, su esposa le mostró que nada es lo que parece. Descubre la verdad. Ernesto Carranza era un hombre que no perdonaba ni olvidaba. Dueño de un imperio empresarial y famoso por su frialdad, había llegado a la cima a base de esfuerzo y decisiones implacables. Sin embargo, la traición de su mejor amigo y socio, Julián, había dejado una cicatriz profunda en su orgullo. Julián le robó una idea millonaria y desapareció, llevándose no solo dinero, sino también su confianza en la humanidad. Años después, Ernesto descubrió que Julián había muerto en un accidente, dejando a su familia en la ruina. Entre ellos estaba Lupita, la hija menor de Julián, quien trabajaba como sirvienta para sostener a su madre enferma. Fue entonces cuando Ernesto concibió un plan retorcido: casarse con Lupita, humillarla públicamente y tomar venganza simbólica contra el hombre que le arrebató tanto. Para Ernesto, no importaba que Lupita no fuera una mujer atractiva ni sofisticada. Su aspecto sencillo y su origen humilde eran parte esencial de su plan. Quería que todos supieran que incluso la hija de Julián estaba bajo su control. Sin embargo, Ernesto subestimó a Lupita, quien aceptó su propuesta con una calma inquietante, ocultando sus propios secretos. Lupita estaba acostumbrada al trabajo duro y a los desprecios de los ricos. Trabajaba largas horas limpiando la mansión de Ernesto, soportando sus comentarios cortantes y su mirada despectiva. Por eso, cuando él se presentó con una propuesta de matrimonio, no pudo evitar reírse nerviosamente. —¿Está bromeando, señor Carranza? —preguntó, insegura de si había oído bien. —No bromeo con asuntos importantes, Lupita. Quiero que seas mi esposa. Lupita lo miró con incredulidad. Sabía que Ernesto no tenía fama de ser un hombre amable o romántico, así que la idea de que alguien como él le pidiera matrimonio era absurda. Sin embargo, su instinto le dijo que detrás de esa propuesta había algo más. —¿Por qué yo? —preguntó, cruzando los brazos. —Porque lo quiero, y cuando quiero algo, lo obtengo —respondió Ernesto con una sonrisa fría. Lupita no estaba segura de qué hacer. Casarse con Ernesto podría significar una salida para los problemas económicos de su familia, pero también implicaba entrar en un mundo donde no encajaba. Decidió aceptar, pero en su interior, se prometió a sí misma que no sería una víctima pasiva en esta historia. La boda de Ernesto y Lupita fue un evento discreto, muy diferente a las extravagancias a las que Ernesto estaba acostumbrado. Insistió en mantenerla privada, alegando que no quería que los medios hicieran un espectáculo de su decisión impulsiva. Sin embargo, la verdadera razón era su intención de evitar que su círculo cercano cuestionara su elección. Lupita llegó a la ceremonia con un vestido sencillo que compró con sus propios ahorros. Aunque sabía que no encajaba en el mundo de Ernesto, se mantuvo erguida, decidida a no mostrar debilidad. Ernesto, por su parte, la observaba con una mezcla de satisfacción y desprecio. Para él, este era solo el primer paso de su venganza. Durante la ceremonia, Ernesto pronunció sus votos con una frialdad que hizo que Lupita sintiera un escalofrío. Pero cuando llegó su turno, lo miró directamente a los ojos y dijo: «Acepto, Ernesto. Pero recuerde esto, un matrimonio no solo se trata de lo que usted quiera». La mirada de Ernesto se endureció, pero no dijo nada. Para él, las palabras de Lupita eran insignificantes. Estaba convencido de que tenía el control total de la situación, sin imaginar lo que el destino le tenía preparado. La mansión Carranza estaba iluminada como un castillo, pero su interior era frío y vacío. Después de la boda, Ernesto llevó a Lupita a su hogar, dejándola en una habitación que más parecía un almacén que un dormitorio. Quería que supiera que, a pesar de ser su esposa, seguiría siendo insignificante para él. «Esta será tu habitación», dijo, señalando el lugar con indiferencia. «¿No compartiremos cuarto?», preguntó Lupita con una sonrisa que lo desconcertó. «No seas ridícula», respondió Ernesto con desdén. Esa noche, mientras Ernesto se encerraba en su lujoso despacho, Lupita recorrió la mansión con ojos atentos. En lugar de sentirse intimidada, parecía estudiar cada rincón, como si buscara algo. Finalmente, se sentó frente a un espejo antiguo y susurró para sí misma: «Esto es solo el comienzo». Ernesto, desde su despacho, no podía dejar de pensar en la extraña calma de Lupita. Algo en su actitud lo incomodaba, pero decidió ignorarlo. Después de todo, estaba convencido de que era él quien manejaba los hilos de esta historia. Mientras Ernesto dormía profundamente, Lupita aprovechó para explorar la casa. Encontró un viejo escritorio en una de las habitaciones cerradas, y al abrir uno de los cajones, descubrió un diario.
Su portada de cuero desgastado y las iniciales grabadas le indicaron que pertenecía a Julián, su padre. Con las manos temblorosas, lo abrió y comenzó a leer. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre los negocios de Ernesto y Julián, pero también contenían referencias a un evento trágico que había marcado sus vidas. Una página en particular llamó su atención. Ernesto nunca sabrá la verdad. Mi mayor error no fue traicionarlo, sino guardar el secreto que lo podría destruir. Lupita cerró el diario con un nudo en la garganta. ¿Qué era ese secreto? ¿Por qué su padre había decidido ocultarlo? Ahora entendía que su matrimonio con Ernesto no era una simple coincidencia, sino parte de algo mucho más grande. Mientras regresaba a su habitación, juró que descubriría toda la verdad, sin importar el costo. Ernesto no era el único que jugaba un juego peligroso. A la mañana siguiente, Ernesto decidió que era momento de mostrar a Lupita su lugar en la jerarquía de la mansión. Durante el desayuno, la llamó al comedor principal, un espacio decorado con candelabros dorados y una mesa lo suficientemente grande como para albergar a una docena de personas. Sin embargo, en la mesa solo estaban ellos dos. Lupita llegó puntual, con un vestido sencillo y una expresión calmada. Ernesto, sentado al final de la mesa, no pudo evitar notar su serenidad, algo que lo irritaba profundamente. «Espero que entiendas lo afortunada que eres de estar aquí», dijo Ernesto, rompiendo el silencio. «Por supuesto, señor Carranza», respondió Lupita con una sonrisa leve, enfatizando el título con un toque de ironía. Ernesto apretó los dientes, pero decidió ignorarla. Durante toda la comida, intentó imponer su autoridad a través de comentarios despectivos, pero Lupita los esquivaba con respuestas que, aunque respetuosas, llevaban un filo inesperado. Cuando la comida terminó, Ernesto se retiró a su despacho, dejando a Lupita sola. Mientras él planeaba su próxima humillación, Lupita observaba el comedor con atención, memorizando cada detalle. Sabía que Ernesto tenía secretos, y estaba decidida a encontrarlos. Esa tarde, Lupita aprovechó que Ernesto estaba ocupado para regresar al despacho donde había encontrado el diario de su padre. Esta vez, su objetivo era claro: descubrir qué secreto tan importante había guardado Julián. Al abrir otro cajón del escritorio, encontró una llave pequeña acompañada de una nota escrita a mano. La nota, en la caligrafía de Julián, decía: «La verdad está donde todo comenzó». Lupita frunció el ceño, intentando descifrar el significado de esas palabras. Mientras sostenía la llave, su mente viajó al pasado, recordando los momentos felices con su padre antes de que todo se derrumbara. Aunque Julián nunca hablaba mucho de su trabajo con Ernesto, ella siempre había sospechado que algo oscuro se ocultaba detrás de su relación. Decidida a descubrir la verdad, guardó la llave en el bolsillo de su vestido y salió del despacho, asegurándose de dejar todo como lo había encontrado. Antes de irse, lanzó una última mirada al escritorio. Era como si el fantasma de su padre la estuviera guiando. Al llegar a su habitación, guardó la llave en un lugar seguro y comenzó a planear sus próximos pasos. Ernesto no sospechaba nada, y eso le daba la ventaja que necesitaba. La mansión de Ernesto albergaba una biblioteca enorme, con estanterías que se elevaban hasta el techo y libros encuadernados en cuero que parecían no haber sido tocados en décadas. Lupita había pasado frente a esa puerta muchas veces, pero siempre estaba cerrada con llave. Sin embargo, esa noche, al pasar por el pasillo, notó que la puerta estaba entreabierta. Con el corazón acelerado, entró en la biblioteca. El lugar era impresionante, pero también tenía un aire inquietante. En el centro de la sala había un escritorio con varios documentos esparcidos. Al acercarse, Lupita notó que algunos de los papeles estaban relacionados con propiedades y negocios que pertenecían a su familia antes de la muerte de Julián. Un documento en particular llamó su atención: una carta dirigida a Ernesto, escrita por Julián poco antes de su muerte. La carta era breve pero contundente: «Ernesto, no puedes escapar de las consecuencias. Lo que hicimos juntos nos seguirá persiguiendo, pero yo protegeré a mi familia. Lo lamento». Lupita sintió que su corazón se detenía. ¿Qué habían hecho Ernesto y su padre? Antes de que pudiera leer más, escuchó pasos acercándose. Cerró rápidamente la carta y salió de la biblioteca, prometiéndose regresar. Ernesto notó que algo había cambiado en Lupita. Aunque seguía desempeñando el papel de la esposa sumisa, había una determinación en su mirada que lo desconcertaba. Decidió confrontarla para reafirmar su control. «Lupita, ¿puedes venir al despacho?», dijo con un tono que no admitía negativas. Lupita entró en el despacho con la misma calma que siempre,
pero Ernesto notó que evitaba mirar directamente el escritorio donde había encontrado el diario. He notado que estás demasiado cómoda en esta casa. Quiero recordarte que tu lugar aquí depende de mi generosidad, dijo Ernesto, cruzando los brazos. Lupita lo miró fijamente, sin rastro de miedo. ¿Mi lugar aquí, señor Carranza? Yo diría que mi lugar está exactamente donde necesito estar. Ernesto frunció el ceño, desconcertado por la confianza de Lupita. Por primera vez, sintió que había subestimado a la mujer que había traído a su vida como parte de su venganza. Ten cuidado con tus palabras, Lupita. No me gusta la insolencia. Y a mí no me gusta que me subestimen, respondió ella, antes de salir del despacho con la cabeza en alto. Ernesto se quedó solo, con una sensación de inquietud que no lograba sacudirse. Esa noche, Lupita volvió al despacho de Ernesto, esta vez con la llave que había encontrado en el diario. Había notado una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, y estaba segura de que la llave encajaba allí. Con cuidado, giró la llave en la cerradura y escuchó un clic. Al abrir la caja, encontró varios documentos y un sobre cerrado. Al abrir el sobre, descubrió una fotografía de Ernesto y Julián estrechando las manos frente a lo que parecía ser una propiedad recién adquirida. Detrás de ellos, se veía un letrero que decía, Proyecto Belmont Carranza. Entre los documentos había uno en particular que llamó su atención, un contrato firmado por Ernesto y Julián. Aunque los términos eran confusos, Lupita entendió que ese contrato estaba relacionado con una transacción que había destruido la relación entre los dos hombres. Sin embargo, lo más impactante fue una nota escrita en el reverso del contrato. El precio de nuestra ambición será nuestra ruina. Lupita cerró la caja y salió del despacho antes de que alguien pudiera descubrirla. Sabía que estaba cada vez más cerca de la verdad, pero también comprendía que estaba jugando un juego peligroso, y Ernesto no tardaría en darse cuenta. Al día siguiente, Lupita se encontraba reflexionando sobre los documentos que había encontrado en la caja fuerte. El contrato, la foto y la misteriosa nota sugerían que Ernesto y su padre habían compartido algo más que una relación laboral. Lupita necesitaba más pistas, así que decidió confrontar indirectamente a Ernesto. Durante el desayuno, aprovechó una pausa en la conversación para preguntar, Ernesto, ¿cómo era mi padre antes de que su relación terminara? Ernesto la miró con desconfianza, pero ocultó su incomodidad detrás de una sonrisa calculada. Tu padre era un hombre ambicioso, como yo. Por eso nos entendíamos. Hasta que dejó que su codicia lo dominara. Lupita fingió aceptar su respuesta, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Sabía que Ernesto no estaba diciendo toda la verdad. Decidió investigar más sobre el proyecto Belmont Carranza, que parecía ser el origen de la ruptura entre ambos. Más tarde, mientras revisaba el despacho de Ernesto, encontró una carta sin fechar. En ella, Julián advertía a Ernesto que la propiedad adquirida para el proyecto estaba maldita y que continuarlo traería consecuencias fatales. Lupita sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Acaso su padre creía realmente en una maldición, o había algo más tangible detrás de sus palabras? Esa tarde, la tranquilidad de la mansión se rompió cuando un visitante inesperado llegó. Era un hombre de mediana edad, elegante pero con una mirada astuta, que se presentó como Rodrigo Montiel, un antiguo conocido de Ernesto. Lupita observó desde lejos mientras Ernesto lo recibía en el vestíbulo. Rodrigo, no esperaba verte, dijo Ernesto, su tono indicando que la visita no era bienvenida. No podía quedarme al margen después de enterarme de tu matrimonio, respondió Rodrigo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Lupita sintió curiosidad por el hombre. Había algo en su actitud que sugería que sabía más de lo que decía. Más tarde, mientras servían la cena, Rodrigo dirigió sus palabras a Lupita. ¿Sabías que tu esposo y tu padre hicieron negocios juntos? Preguntó con tono casual. Sí, algo me ha contado Ernesto, respondió Lupita, controlando su expresión. Espero que también te haya contado cómo terminó todo, añadió Rodrigo, con una mirada cargada de insinuación. Ernesto intervino rápidamente, cambiando de tema. Sin embargo, Lupita sabía que Rodrigo podría ser una clave para descubrir más sobre el pasado de su padre y Ernesto. Decidió que encontraría la manera de hablar con él a solas. Esa noche, Lupita encontró a Rodrigo en el salón, disfrutando de un whisky mientras revisaba algunos documentos. Aprovechando que Ernesto estaba ocupado en su despacho, se acercó y lo saludó. Señor Montiel, parece que conoce bien a mi esposo y a mi padre. ¿Podría decirme algo más sobre ellos? Preguntó Lupita, con tono inocente.
Rodrigo la observó por un momento antes de responder. Tu padre era un buen hombre, pero cometió el error de confiar en la persona equivocada. ¿Ernesto? Preguntó Lupita, aunque ya conocía la respuesta. Rodrigo asintió, tomando un sorbo de su bebida. El proyecto Belmont Carranza fue una trampa desde el principio. Ernesto convenció a tu padre de invertir todo lo que tenía en esa propiedad, sabiendo que estaba condenada al fracaso. Lupita sintió que su corazón se aceleraba. ¿Por qué lo haría? Porque no soportaba la idea de que alguien más tuviera éxito en su lugar. La pérdida arruinó a tu familia, y a tu padre lo consumió la culpa, respondió Rodrigo, con una expresión sombría. Antes de que Lupita pudiera preguntar más, Ernesto apareció en la puerta, con el ceño fruncido. ¿Qué están haciendo aquí? Rodrigo sonrió, como si nada pasara. Solo poniéndome al día con tu encantadora esposa. Después de la partida de Rodrigo, Ernesto parecía más tenso que nunca. Pasaba largas horas encerrado en su despacho y apenas hablaba con Lupita. Ella aprovechó ese tiempo para buscar más pistas, pero Ernesto había tomado medidas para proteger sus secretos. Su caja fuerte ahora estaba vacía, y la biblioteca estaba cerrada con llave. Sin embargo, Lupita no se dio por vencida. Recordó que había una bodega en el sótano de la mansión donde se almacenaban documentos antiguos. Una noche, armada con una linterna, bajó al sótano y comenzó a buscar entre las cajas polvorientas. Después de horas de búsqueda, encontró una carpeta etiquetada como Proyecto Belmont Carranza. Al abrirla, descubrió planos, contratos y notas que detallaban la construcción fallida. Pero lo más sorprendente fue una carta escrita por Julián en la que admitía haber descubierto algo extraño en el terreno. El suelo no es seguro. Hay algo enterrado allí, algo que no debería ser perturbado. Ernesto no lo entiende, pero no puedo seguir adelante con esto. He tomado medidas para proteger lo que queda de mi familia. Lupita guardó la carpeta y regresó a su habitación. Sabía que esta información era clave, pero también que ahora estaba más en peligro que nunca. La calma con la que Lupita había logrado moverse en la mansión llegó a su fin cuando Ernesto irrumpió en su habitación esa misma noche. Sostenía la carpeta que ella había encontrado en el sótano y sus ojos reflejaban una furia contenida. ¿Qué crees que estás haciendo? Gruñó, lanzando la carpeta sobre la cama. Lupita se mantuvo firme, aunque su corazón latía con fuerza. Buscando respuestas. Tengo derecho a saber la verdad sobre mi padre. ¿Derecho? Se burló Ernesto, acercándose lentamente. No tienes ningún derecho aquí. Lo que pasó entre tu padre y yo no es asunto tuyo. Lo es si me casaste solo para vengarte, respondió Lupita, con la voz cargada de desafío. Ernesto la miró fijamente, sorprendido por su valentía. Durante unos segundos, el silencio llenó la habitación, antes de que él se diera la vuelta y saliera, cerrando la puerta con fuerza. Lupita se dejó caer en la cama, temblando. Sabía que Ernesto estaba al tanto de sus movimientos, pero también sabía que no podía detenerse ahora. La carpeta había revelado lo suficiente para confirmar que había mucho más en juego de lo que ella imaginaba. Esa noche, mientras escuchaba los pasos de Ernesto al otro lado del pasillo, Lupita prometió que no descansaría hasta descubrir toda la verdad. El amanecer llegó con un aire tenso en la mansión. Ernesto evitó a Lupita durante todo el día, pero ella no podía ignorar la intensidad de su mirada cada vez que sus caminos se cruzaban. Lupita sabía que su esposo estaba intentando intimidarla, pero no iba a retroceder. Había encontrado pistas suficientes para entender que el proyecto Belmont Carranza era más que un simple fracaso financiero. Había algo oculto, algo que ambos hombres habían intentado borrar. Decidida a desentrañar el misterio, Lupita regresó al diario de su padre. Entre las páginas encontró una entrada fechada poco antes de su muerte. Ernesto no escucha mis advertencias. Este proyecto no solo destruirá nuestras fortunas, destruirá nuestras almas. Lo que descubrimos allí debería haberse quedado enterrado. Las palabras de Julián la dejaron helada. ¿Qué habían encontrado en esa propiedad? Lupita comenzó a investigar la ubicación exacta del terreno, revisando antiguos mapas y documentos en la biblioteca. Finalmente, encontró un plano que marcaba el lugar como la Finca del Olvido, una zona que estaba clausurada desde hacía años. Esa noche, mientras Ernesto dormía, Lupita tomó una linterna y salió de la mansión. Tenía la dirección de la finca, y estaba dispuesta a descubrir lo que su padre y Ernesto habían ocultado. El camino a la finca era oscuro y sinuoso, bordeado por árboles retorcidos que parecían murmurar secretos al viento.
Lupita conducía con las manos firmes en el volante, ignorando el miedo que se agitaba en su pecho. Al llegar, se encontró con una entrada oxidada y cubierta de maleza. El letrero que una vez había ostentado el nombre de la propiedad ahora estaba partido en dos, dejando solo letras desgastadas. Con cautela, cruzó la entrada y encendió su linterna. El terreno estaba abandonado, con restos de maquinaria y estructuras a medio construir. Sin embargo, al acercarse a una de las áreas centrales, notó algo extraño. El suelo estaba hundido en varias partes, como si algo pesado hubiera sido removido o enterrado allí. Mientras inspeccionaba, encontró un viejo contenedor metálico parcialmente enterrado. Usando una palanca que encontró cerca, lo abrió y descubrió documentos mojados y destrozados, pero uno de ellos aún era legible. Decía: Informe preliminar, hallazgos arqueológicos en el sector oeste. No proceder sin autorización. Lupita sintió que el aire se volvía pesado. ¿Hallazgos arqueológicos? ¿Qué había encontrado su padre aquí? De pronto, un ruido detrás de ella la hizo girar. Una figura emergió de las sombras. Ernesto. Ernesto avanzó hacia Lupita con pasos lentos pero firmes. En la penumbra, su rostro parecía tallado en piedra, y sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y desesperación. Lupita se irguió, sosteniendo los documentos en alto. ¿Qué significa esto, Ernesto? ¿Qué encontraron aquí tú y mi padre? Preguntó, con la voz firme a pesar de su miedo. Ernesto no respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó los papeles de sus manos y los arrojó al suelo. Esto no es algo que debas entender, Lupita. Es peligroso para ambos. ¿Peligroso? Replicó ella, dando un paso hacia él. Lo peligroso es lo que tú hiciste. Engañaste a mi padre, lo arruinaste, y ahora intentas borrar las pruebas. Pero ya no puedes esconderte. Ernesto apretó los puños, luchando por controlar su ira. Finalmente, exhaló con fuerza y dijo: Tu padre y yo encontramos algo en este terreno. Algo que no debería haber salido a la luz. Pensamos que era solo un terreno abandonado, pero debajo había restos, cosas que no pertenecían a este lugar. Lupita lo miró incrédula. ¿Restos? ¿De qué estás hablando? De personas, respondió Ernesto, con la voz cargada de pesar. Esto era una fosa común. Y lo que encontramos puso en peligro nuestras vidas. El silencio que siguió a las palabras de Ernesto era casi ensordecedor. Lupita retrocedió un paso, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Una fosa común? Repitió en voz baja, como si las palabras fueran demasiado pesadas para ser reales. Ernesto asintió. Los documentos que destruí hablaban de un viejo conflicto en esta región. Personas desaparecidas, familias enteras. Mi error fue no detener el proyecto cuando encontramos los restos. Pero Julián insistió en seguir adelante, creyendo que podríamos manejarlo. ¿Y qué pasó? Preguntó Lupita, su voz temblorosa. La noticia se filtró, y fuimos amenazados por quienes no querían que se supiera la verdad. Julián intentó enfrentarlos, pero eso solo empeoró las cosas. Fue entonces cuando Ernesto hizo una pausa, como si las palabras fueran imposibles de pronunciar. Yo lo traicioné. No porque quisiera, sino porque tenía miedo. Lupita sintió una oleada de ira y tristeza. ¿Lo entregaste? ¿Eso causó su muerte? No directamente, admitió Ernesto. Pero mi silencio lo condenó. Ahora esos mismos hombres saben que tú estás investigando. Por eso intenté protegerte, aunque no lo creas. Lupita lo miró fijamente. No necesito tu protección, Ernesto. Necesito justicia. De regreso en la mansión, el ambiente entre Ernesto y Lupita era tan tenso que parecía que el aire mismo se había vuelto pesado. Sin embargo, ambos sabían que ya no podían seguir enfrentándose como enemigos. Había algo más grande en juego, la verdad sobre lo que había sucedido en la finca y las personas que todavía querían ocultarlo. Esa noche, Ernesto se sentó junto a Lupita en la biblioteca. Si realmente quieres descubrir la verdad, vamos a necesitar trabajar juntos. Lupita lo observó con desconfianza. ¿Y cómo sé que no me traicionarás como lo hiciste con mi padre? Porque esto también me persigue, respondió Ernesto, su voz cargada de sinceridad. No puedo cambiar el pasado, pero puedo ayudarte a desenmascarar a quienes estuvieron detrás de todo esto. Después de un largo silencio, Lupita asintió. Bien. Pero si alguna vez siento que intentas usarme, esto se acaba.
Ernesto aceptó con un gesto de cabeza. Mañana iremos a la finca de nuevo. Hay más que necesitas ver. Esa noche, ambos durmieron con la sensación de que el futuro sería más peligroso de lo que podían imaginar. Sin embargo, por primera vez, compartían un objetivo común: enfrentar las sombras del pasado. La mañana llegó con una atmósfera pesada. Ernesto y Lupita salieron temprano hacia la finca, esta vez preparados para enfrentarse a lo que pudieran encontrar. Ernesto cargaba una mochila con herramientas, mientras Lupita llevaba una libreta y una linterna. Aunque no se lo dijeron, ambos sabían que este viaje podría cambiarlo todo. Al llegar, el lugar parecía aún más desolado bajo la luz del día. Ernesto condujo a Lupita hasta un viejo edificio que alguna vez fue un almacén. Dentro, las paredes estaban llenas de grietas y el suelo era un mosaico de escombros. Señaló una trampilla en una esquina, cubierta con tablones. «Aquí es donde encontramos la fosa», dijo Ernesto, con la voz baja. Con esfuerzo, ambos levantaron los tablones, revelando un túnel que descendía a la oscuridad. Ernesto encendió una linterna y comenzó a bajar, seguido de cerca por Lupita. El aire dentro era denso, y el silencio, perturbador. Al final del túnel encontraron un espacio amplio, donde restos humanos yacían dispersos. Lupita sintió un nudo en el estómago, pero su determinación la mantuvo firme. «Esto no puede quedar así», susurró, mientras miraba alrededor. Había marcas en las paredes y objetos esparcidos que parecían contar una historia macabra. Mientras Ernesto inspeccionaba el área, Lupita se acercó a una de las paredes donde notó inscripciones grabadas en el concreto. Algunas eran palabras sueltas, otras, frases que parecían fragmentos de oraciones. Pasó los dedos por las marcas, intentando descifrarlas. «Aquí hay algo que no es solo histórico», dijo, llamando a Ernesto. Él se acercó, enfocando la linterna en las inscripciones. Las palabras estaban en español, pero algunas frases eran desconcertantes. «El precio de la verdad es la sangre. Ellos nunca descansarán. No perturben el silencio de los caídos». Lupita sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Estas marcas estaban aquí cuando lo descubriste?», preguntó. «Sí, pero Julián insistió en ignorarlas. Decía que eran solo rastros del pasado», respondió Ernesto, con un tono que delataba su incomodidad. Sin embargo, Lupita sabía que esas inscripciones eran más que simples advertencias. Tomó fotografías con su celular y decidió que investigaría su significado más tarde. Antes de irse, notó algo más: un anillo oxidado enterrado entre los escombros. Al recogerlo, vio un símbolo grabado que no reconoció. Lo guardó en su bolsillo, sabiendo que también podría ser una pieza clave en este rompecabezas. Cuando salieron del túnel, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Sin embargo, su tranquilidad se rompió al escuchar el rugido de un motor acercándose. Ernesto reaccionó rápidamente, apagando la linterna y empujando a Lupita detrás de unos arbustos. Un vehículo todoterreno se detuvo frente al almacén. De él bajaron 3 hombres vestidos de negro, con expresiones serias y movimientos coordinados. Ernesto reconoció a uno de ellos de inmediato, un ex socio de Julián llamado Ricardo Mendoza, conocido por su disposición a hacer cualquier cosa por dinero. «¿Qué hacen aquí?», murmuró Ernesto, más para sí mismo que para Lupita. Los hombres comenzaron a inspeccionar el área, dirigiéndose directamente hacia el túnel. Ernesto sabía que no podían quedarse escondidos por mucho tiempo. Susurró a Lupita: «Cuando se acerquen al túnel, correremos hacia el coche». Lupita asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Cuando los hombres desaparecieron en el túnel, ambos salieron de su escondite y corrieron hacia el vehículo. Ernesto arrancó el motor justo cuando los hombres salían del túnel, gritándoles que se detuvieran. «Esto apenas comienza», dijo Ernesto, mientras aceleraba por el camino de regreso. Esa noche, de vuelta a la mansión, Ernesto y Lupita sabían que no podían enfrentarse solos a quienes intentaban encubrir la verdad. Lupita sugirió contactar a Rodrigo Montiel, quien parecía saber más de lo que había admitido. Rodrigo aceptó reunirse con ellos en un lugar neutral, un bar discreto en las afueras de la ciudad. Cuando llegaron, él ya estaba sentado en una esquina, con una copa en la mano. Su mirada era seria, casi cautelosa. «Sabía que regresarías», dijo Rodrigo a Ernesto, sin preámbulos. «Necesitamos tu ayuda», admitió Ernesto, dejando de lado su orgullo. Rodrigo los escuchó en silencio mientras explicaban lo que habían encontrado en la finca. Finalmente, se inclinó hacia ellos y dijo: «Lo que ustedes enfrentan no es solo un encubrimiento.
Es una red de poder que ha existido durante décadas. Esa fosa no es la única, y los responsables no se detendrán ante nada para protegerse. Lupita lo miró fijamente. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ayudarnos? Rodrigo suspiró. No puedo prometerles seguridad, pero sí puedo darles información. Hay un hombre que trabajó en el proyecto antes de que se descubrieran los restos. Él puede tener las respuestas que buscan. Lupita y Ernesto sabían que esta nueva pista los acercaría a la verdad, pero también los pondría en mayor peligro. El contacto de Rodrigo resultó ser un ingeniero retirado llamado Marcos Ríos. Vivía en un pequeño pueblo a las afueras, en una casa humilde rodeada de árboles. Cuando Ernesto y Lupita llegaron, Marcos los recibió con desconfianza, pero accedió a hablar después de que Rodrigo lo convenciera. ¿Qué quieren saber?, preguntó, encendiendo un cigarrillo. Todo lo que recuerde sobre el proyecto Belmont Carranza y los restos que encontraron, respondió Lupita. Marcos se frotó las manos, visiblemente nervioso. Cuando comenzamos a excavar, encontramos más que huesos. Había objetos enterrados con los cuerpos, cosas que no tenían sentido, herramientas de construcción modernas junto a artefactos antiguos. Parecía que alguien había intentado ocultar algo deliberadamente. Lupita frunció el ceño. ¿Ocultar qué? Marcos exhaló el humo lentamente. Documentos. Mapas. Todo apuntaba a un grupo que usó ese terreno durante años para actividades clandestinas. Pero cuando quisimos reportarlo, nos silenciaron. ¿Quiénes?, preguntó Ernesto, al borde de la silla. Gente poderosa. No puedo decir más, pero les advierto, están jugando con fuego. Lupita y Ernesto intercambiaron una mirada. Sabían que estaban más cerca de la verdad, pero también que habían despertado a enemigos peligrosos. Tras escuchar la advertencia de Marcos, Ernesto y Lupita regresaron a la mansión con una sensación de urgencia. El ingeniero les había dado una pista clara: los restos y artefactos encontrados no eran solo evidencia de un crimen, sino de una conspiración mayor. Sin embargo, Ernesto no podía ignorar el peligro que esto representaba. Esa noche, Ernesto se sentó frente a Lupita en la sala principal. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. Lupita, hemos ido demasiado lejos. Si seguimos, no hay vuelta atrás. Lupita lo miró fijamente, su expresión serena pero firme. Mi padre murió por esto, Ernesto. No voy a detenerme hasta descubrir toda la verdad, sin importar las consecuencias. ¿Y si las consecuencias incluyen tu vida?, preguntó Ernesto, su tono casi suplicante. Entonces moriré sabiendo que hice lo correcto, respondió ella. Ernesto sabía que no podría convencerla de abandonar su búsqueda, pero tampoco podía permitir que se enfrentara a esto sola. Finalmente, asintió. De acuerdo. Pero si vamos a enfrentarlos, necesitamos pruebas contundentes y un plan para protegernos. Lupita tomó su mano, sorprendida por el gesto. Por primera vez, Ernesto parecía verdaderamente dispuesto a apoyarla, no por obligación, sino por convicción. Con una nueva determinación, Lupita decidió revisar nuevamente los documentos que había encontrado en la finca. Esa noche, mientras Ernesto hacía llamadas para reunir más información, Lupita regresó al despacho con el anillo y las fotografías que había recogido. Al inspeccionar el anillo más de cerca, notó que el símbolo grabado coincidía con un emblema que había visto en uno de los documentos de la finca. Era un triángulo rodeado de ramas de laurel, una insignia que no reconocía pero que claramente tenía importancia. Revisó las fotografías y encontró una carta parcialmente visible en una de ellas. En ella, se mencionaba un grupo llamado la Orden del Sigilo. Lupita buscó en Internet, pero no encontró nada relevante. Sin embargo, al revisar nuevamente el diario de su padre, encontró una entrada en la que mencionaba la Orden. La Orden del Sigilo controla más de lo que podemos imaginar. No debemos enfrentarlos sin pruebas sólidas, o nos destruirán. Ernesto entró al despacho en ese momento, observando lo que Lupita había descubierto. Esto no es solo una conspiración local, dijo, señalando el emblema. Es una organización con raíces profundas. Si queremos enfrentarlos, necesitamos aliados. Lupita asintió, sabiendo que el camino que tenían por delante sería más peligroso de lo que jamás imaginaron. Al día siguiente, Lupita y Ernesto comenzaron a notar comportamientos extraños en el personal de la mansión. Uno de los jardineros, Miguel, parecía estar siempre cerca, escuchando sus conversaciones. Además, algunos documentos en el despacho de Ernesto habían desaparecido sin explicación.
Ernesto decidió confrontar a Miguel. Lo encontró en el jardín trasero, podando arbustos con una calma inquietante. Miguel, necesito hablar contigo. El hombre se giró lentamente, sus ojos reflejando un nerviosismo apenas contenido. ¿En qué puedo ayudarlo, señor? No finjas. Sé que has estado espiando. ¿Para quién trabajas?, exigió Ernesto, avanzando hacia él. Miguel intentó negarlo, pero Ernesto lo agarró por el brazo, mostrando una fuerza y autoridad que no admitían discusión. Finalmente, el hombre confesó: recibí dinero para informar sobre sus movimientos, pero no sé quién está detrás. Solo recibía las instrucciones por teléfono. Lupita, que había estado escuchando desde lejos, se acercó. ¿Sabes lo que estás haciendo, Miguel? Podrías estar ayudando a personas peligrosas. El hombre bajó la cabeza, avergonzado. Lo siento. Solo necesitaba el dinero. Ernesto lo despidió de inmediato, pero el incidente dejó claro que estaban siendo vigilados de cerca. A partir de ese momento, decidieron extremar las precauciones y guardar sus hallazgos en un lugar seguro. Esa noche, Ernesto contactó nuevamente a Rodrigo, pidiéndole que se reunieran. Rodrigo llegó con una expresión sombría, como si ya supiera lo que Ernesto iba a decirle. ¿Qué sabes sobre la Orden del Sigilo?, preguntó Ernesto, sin rodeos. Rodrigo tomó un sorbo de su whisky antes de responder. Es una organización que ha existido durante siglos. Controlan grandes cantidades de dinero, información y poder. Si encontraste algo relacionado con ellos, estás en peligro. ¿Qué quieren?, preguntó Lupita. Rodrigo la miró con seriedad. Silencio. Su misión es proteger sus secretos, y no dudarán en eliminar a cualquiera que amenace su control. Si están detrás de la fosa que encontraron, significa que hay algo allí que no querían que saliera a la luz. Lupita sintió un escalofrío, pero no dejó que el miedo la detuviera. Entonces debemos exponerlos. No podemos permitir que sigan operando en las sombras. Rodrigo suspiró. Si haces eso, asegúrate de tener pruebas irrefutables. De lo contrario, terminarán contigo antes de que puedas abrir la boca. Lupita y Ernesto intercambiaron miradas. Sabían que Rodrigo tenía razón, pero también sabían que no podían detenerse ahora. Esa noche, mientras Lupita revisaba nuevamente los documentos y fotografías, Ernesto recordó algo importante. Mi padre solía guardar un diario donde anotaba sus negocios más secretos. Siempre pensé que lo había destruido, pero quizá todavía exista. Juntos comenzaron a buscar en la mansión, revisando habitaciones que Ernesto no había visitado en años. Finalmente, en una caja vieja en el ático, encontraron un libro de cuero negro. Las páginas estaban llenas de anotaciones detalladas sobre los proyectos de la familia Carranza, incluidas menciones al proyecto Belmont Carranza. Lupita leyó en voz alta una entrada: la orden nos advirtió que no debíamos continuar. Pero Julián insistió en excavar. Ahora estamos atrapados. Si se descubre la verdad, será nuestra ruina. Ambos comprendieron la gravedad de lo que tenían en sus manos. El diario no solo confirmaba la implicación de la Orden del Sigilo, sino que también ofrecía pruebas de los crímenes cometidos para ocultar su existencia. Esto es lo que necesitamos para exponerlos, dijo Lupita. Ernesto asintió, pero su expresión era sombría. Si esto cae en las manos equivocadas, firmaremos nuestra sentencia de muerte. A pesar del riesgo, ambos sabían que el diario era su arma más poderosa. La batalla final estaba a punto de comenzar. Con el diario en sus manos, Ernesto y Lupita comenzaron a planear su próximo movimiento. Sabían que no podían simplemente entregar las pruebas a las autoridades. La Orden del Sigilo tenía conexiones que llegaban a los rincones más altos del poder. Necesitaban una estrategia que los protegiera mientras exponían la verdad. Tenemos que hacer esto público de una manera que no puedan detener, dijo Lupita, mientras hojeaba las páginas del diario. Ernesto asintió, su mente trabajando rápidamente. Podemos usar a la prensa. Si difundimos esto a través de varios canales al mismo tiempo, no podrán silenciarlo todo. Pero primero, necesitamos organizar las pruebas de manera contundente. Pasaron horas clasificando documentos y creando un archivo digital. Ernesto utilizó sus contactos en el extranjero para asegurar que las copias fueran almacenadas en servidores seguros. Mientras trabajaban, una llamada interrumpió su concentración. Era Rodrigo. Han descubierto lo que tienen, dijo, su voz grave. La orden está movilizándose. No tienen mucho tiempo.
Lupita sintió un escalofrío, pero no dejó que el miedo la dominara. Entonces debemos actuar ahora. Esa noche, enviaron el archivo a un periodista de renombre que prometió investigar y publicar la historia. Sabían que el reloj estaba corriendo, y el peligro acechaba en cada esquina. La madrugada llegó con una sensación de tensión en el aire. Lupita despertó sobresaltada por un ruido en el pasillo. Al abrir la puerta, encontró a Ernesto revisando una ventana rota en el vestíbulo principal. Un ladrillo, envuelto en papel, descansaba en el suelo. ¿Qué es esto?, preguntó Lupita, acercándose. Ernesto desplegó el papel y leyó en voz alta: «Deténganse ahora, o lo lamentarán». Lupita sintió que el miedo le oprimía el pecho, pero se obligó a mantenerse firme. Esto solo significa que estamos cerca de la verdad. No podemos detenernos. Ernesto la miró con preocupación. Esto no es un juego, Lupita. Podrían atacarnos en cualquier momento. Entonces tenemos que ser más rápidos que ellos, respondió, con determinación. Esa misma mañana, recibieron una llamada del periodista. Había comenzado a investigar y confirmó que varios nombres en el diario estaban vinculados a altos funcionarios y empresarios. Sin embargo, también advirtió que la publicación de la historia generaría una respuesta violenta. Lupita y Ernesto sabían que estaban entrando en la etapa más peligrosa de su lucha. Con el ladrillo como prueba de que sus enemigos no se detendrían, decidieron reforzar la seguridad en la mansión y continuar con su plan. Esa tarde, Ernesto y Lupita salieron de la mansión para entregar copias físicas del archivo a otros periodistas. Sabían que no podían confiar únicamente en los medios digitales. Si algo salía mal, las pruebas debían estar dispersas. Mientras conducían por una carretera secundaria, un vehículo negro comenzó a seguirlos. Ernesto, al volante, notó el coche en el espejo retrovisor. «Nos están siguiendo». Lupita giró la cabeza y vio el vehículo acercándose rápidamente. Antes de que pudiera reaccionar, el coche los embistió, intentando sacarlos del camino. «Sujétate», gritó Ernesto, mientras aceleraba para evadirlos. El vehículo negro los persiguió por varios kilómetros, chocándolos en varias ocasiones. Finalmente, Ernesto giró bruscamente en una curva cerrada, perdiendo a sus perseguidores entre los árboles. Cuando finalmente se detuvieron en un claro, ambos respiraron con dificultad. Lupita observó las marcas en el coche y sintió una mezcla de miedo y furia. «Esto confirma que estamos en el camino correcto», dijo, con voz firme. Ernesto la miró, admirando su valentía. «Pero también confirma que no se detendrán hasta eliminarnos». Sabían que tenían que ser más cuidadosos. El tiempo corría, y cada movimiento debía ser calculado para evitar que sus enemigos los alcanzaran. De regreso en la mansión, Ernesto y Lupita contactaron al periodista nuevamente. Le explicaron lo sucedido y compartieron detalles sobre la persecución. El periodista prometió apresurar la publicación, pero les advirtió que necesitarían aliados para protegerse. Rodrigo apareció esa misma noche en la mansión, acompañado de dos amigos suyos, exmilitares que ahora trabajaban como consultores de seguridad. «Si vamos a jugar este juego, necesitamos protección real», dijo Rodrigo, mientras sus amigos comenzaban a inspeccionar la propiedad. Lupita y Ernesto aceptaron la ayuda. Aunque ambos eran reacios a confiar completamente en Rodrigo, sabían que no podían enfrentar solos a una organización tan poderosa como la Orden del Sigilo. «Vamos a reforzar la seguridad aquí y a coordinar con los periodistas. Pero recuerden, una vez que esta historia salga a la luz, no habrá vuelta atrás», advirtió Rodrigo. Lupita asintió. Nunca hubo vuelta atrás desde el momento en que comenzaron a perseguirnos. Ernesto miró a Rodrigo. «¿Qué pasará con nosotros después de esto? Si logran exponerlos, estarán seguros a largo plazo. Pero hasta entonces, prepárense para lo peor», respondió Rodrigo. Esa noche, la mansión se convirtió en un centro de operaciones. Todos sabían que el desenlace estaba cerca, y que sería decisivo. A las pocas horas de la llegada de Rodrigo y sus hombres, las luces de la mansión se apagaron repentinamente. El generador principal fue saboteado, dejando la propiedad en completa oscuridad. Ernesto y Lupita supieron de inmediato que la Orden estaba atacando. «Tomen posiciones», gritó Rodrigo, mientras repartía linternas y radios entre su equipo. Lupita se refugió en el despacho, protegiendo las copias restantes del diario. Ernesto, armado con una pistola que Rodrigo le había proporcionado, patrullaba los pasillos junto con los exmilitares. Afuera,
ruidos de pasos y voces susurradas indicaban que los atacantes estaban acercándose. El primer enfrentamiento ocurrió en la entrada principal. Rodrigo y su equipo lograron repeler a los intrusos, pero sabían que esto era solo el comienzo. Desde el despacho, Lupita escuchaba los disparos y el caos, aferrándose al diario como si fuera su única salvación. De repente, un hombre apareció en la ventana del despacho, rompiendo el cristal con un martillo. Lupita retrocedió, pero antes de que pudiera reaccionar, Ernesto irrumpió en la habitación y derribó al intruso. ¿Estás bien?, preguntó Ernesto, tomando a Lupita por los hombros. Sí, pero no podemos quedarnos aquí, respondió ella, con la voz temblorosa. Sabían que la única manera de sobrevivir era resistir hasta el amanecer. La mansión se había convertido en un campo de batalla. Ernesto y los aliados de Rodrigo defendían los puntos clave de la casa mientras los atacantes intentaban entrar por cualquier acceso posible. Lupita, escondida en el despacho con el diario y una linterna, luchaba contra el miedo que amenazaba con paralizarla. Un ruido proveniente del pasillo la alertó. Uno de los intrusos había logrado abrirse paso. Lupita apagó la linterna y se escondió detrás de un sofá. Escuchó los pasos acercarse, el crujido del piso bajo el peso de las botas. Cerró los ojos, aferrando el diario contra su pecho. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Ernesto apareció con una pistola en mano. Disparó al aire, haciendo que el intruso huyera. Corrió hacia Lupita y la ayudó a levantarse. No puedes quedarte aquí sola. Es demasiado peligroso, dijo Ernesto, guiándola hacia un pasillo más seguro. No voy a dejar este diario. Es nuestra única arma, respondió ella. Mientras Ernesto la protegía, Rodrigo y su equipo lograron contener a los atacantes en la entrada principal. Sin embargo, sabían que no podían resistir mucho tiempo. La batalla estaba lejos de terminar, y cada minuto se sentía eterno. Cuando se calmó momentáneamente el ataque, Rodrigo reunió a todos en el sótano de la mansión. El aire estaba tenso, y el grupo sabía que no podían mantenerse a la defensiva por mucho más tiempo. No podemos quedarnos aquí. Ellos tienen recursos ilimitados, dijo Rodrigo, señalando un mapa de la propiedad. ¿Cuál es la alternativa?, preguntó Ernesto. Rodrigo señaló un camino que llevaba al bosque detrás de la mansión. Hay un sendero que nos llevará a un viejo refugio que usé hace años. Es seguro, pero tendremos que movernos rápido y sin hacer ruido. Lupita asintió, sosteniendo el diario como si fuera un talismán. Llevaremos el diario y las pruebas con nosotros. Esto no termina aquí. Mientras se preparaban, Ernesto se acercó a Lupita. Lo siento. Por todo. Por haber empezado esto como una venganza egoísta. Lupita lo miró con una mezcla de sorpresa y empatía. Lo que importa es que ahora estamos juntos en esto. El grupo esperó hasta que la noche estuvo completamente en calma. Luego, salieron en fila, moviéndose con cautela por el sendero del bosque. Los sonidos de la naturaleza los envolvieron, pero sabían que los atacantes podían seguirlos en cualquier momento. Cuando llegaron al refugio, Rodrigo revisó el perímetro para asegurarse de que estuviera despejado. El lugar era una cabaña pequeña, equipada con lo esencial para sobrevivir unos días. Sin embargo, el grupo no estaba preparado para lo que sucedería. Mientras Lupita organizaba los documentos, notó que Rodrigo estaba hablando por teléfono, susurrando algo que no podía escuchar claramente. Cuando terminó la llamada, se giró y la miró. ¿Todo bien?, preguntó Lupita, intentando ocultar su sospecha. Sí, todo bajo control, respondió Rodrigo con una sonrisa tensa. Horas después, mientras descansaban, un grupo de hombres armados apareció en el refugio. Ernesto y Rodrigo intentaron defender la entrada, pero fue en vano. Lupita vio como uno de los atacantes se acercaba a Rodrigo y le entregaba un sobre lleno de dinero. Sabía que no podía confiar en ti, gritó Ernesto, furioso. Rodrigo levantó las manos, fingiendo arrepentimiento. No tenía otra opción. Están en todas partes. Si no los ayudaba, me matarían. Lupita sintió una mezcla de rabia y desesperación. A pesar de la traición de Rodrigo, ella sabía que todavía tenían una oportunidad de proteger las pruebas y escapar con vida. El ataque al refugio fue rápido y brutal. Lupita, con el diario escondido bajo su chaqueta, logró salir por una ventana trasera mientras Ernesto y Rodrigo retenían a los atacantes en la entrada. Desde el bosque, escuchaba los disparos y las voces gritando. Mientras corría, un pensamiento no la dejaba en paz. No podía abandonar a Ernesto,
no después de todo lo que habían pasado juntos. Deteniéndose, buscó una rama gruesa como arma improvisada y regresó al refugio. Dentro, Ernesto luchaba cuerpo a cuerpo con uno de los hombres mientras Rodrigo era acorralado. En un giro inesperado, Rodrigo se lanzó contra uno de los atacantes, permitiendo que Ernesto escapara. Sin embargo, ese sacrificio le costó la vida. Rodrigo cayó al suelo, herido fatalmente. Lupita apareció justo a tiempo para ayudar a Ernesto a salir del refugio. «Tenemos que irnos ahora», le dijo, tirando de su brazo. «Rodrigo», comenzó Ernesto, pero Lupita lo interrumpió. Hizo su elección. «No podemos quedarnos». Corrieron hacia el bosque, dejando atrás el refugio en llamas. Sabían que no estaban fuera de peligro, pero habían ganado unos preciosos minutos para planear su siguiente movimiento. Con las pruebas aún en su poder, Ernesto y Lupita lograron llegar a una ciudad cercana al amanecer. Allí, contactaron al periodista que había estado esperando sus noticias. En un café pequeño, entregaron el diario y los documentos que revelaban la implicación de la Orden del Sigilo. El periodista, un hombre mayor con ojos agudos, revisó el material en silencio antes de hablar. «Esto es más grande de lo que imaginaba. Publicaré la historia, pero deben saber que esto no terminará con una simple exposición. Esta gente no se rendirá fácilmente». Lupita asintió. «No esperamos que sea fácil. Solo queremos que la verdad salga a la luz». Ernesto tomó la mano de Lupita, un gesto que no pasó desapercibido para ella. «Lo que venga, lo enfrentaremos juntos», dijo, con una sinceridad que nunca antes había mostrado. Días después, la historia fue publicada en los principales medios, generando un escándalo que sacudió las estructuras de poder. Aunque la Orden del Sigilo intentó desacreditar las pruebas, la avalancha de información fue demasiado para contenerla. Lupita y Ernesto sabían que su lucha no había terminado, pero por primera vez, sintieron que el sacrificio de Julián y los riesgos que habían corrido no habían sido en vano. Habían expuesto la verdad, y eso era solo el comienzo. Si quieres más historias como esta, házmelo saber con un me gusta y suscribiéndote. Tu opinión es muy importante para mí. Ahora puedes hacer clic en los vídeos que ves en pantalla para seguir disfrutando. Nos vemos ahí. Que Dios te bendiga.